opinión. Tercero y último video de la sociedad de la ignorancia y la ilusión de la tecnología. Vamos a ver que en la era de la opinión vivimos en la sociedad de la opinión, digamos, y no de la sociedad del conocimiento. Y la diferencia es importante. Es importante porque la diferencia entre opinión y el conocimiento es vital. La opinión es el nivel más bajo del conocimiento. Hace unos años era el apodo conocido de la sociedad del conocimiento para describir a la sociedad que supuestamente surgiría con el internet y las tecnologías de la información. Hoy esta afirmación resulta casi ridícula y parece más apropiado si no el de la sociedad de la ignorancia que hemos discutido aquí antes en los videos anteriores, sino al menos un término intermedio como la sociedad de la opinión. Antes de morir, Umberto Eco, quien fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas importantes, él hizo una crítica severa al surgimiento de lo que llamó la invasión de los necios. Y él decía algo así como: las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, unos tragos, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Esto decía Eco, es la invasión de los necios. En la era de lo políticamente correcto, todos debemos ser iguales, y al parecer esto incluye también la igualdad intelectual. Yo estoy consciente que todos tienen el derecho de opinar y más aún de ser escuchados, oídos, aunque en esto llenen los canales de ruido y de información chatarra. Quizá Aldous Huxley, para quien no lo conozca, fue un escritor y un filósofo británico que emigró a los Estados Unidos y decía que no se equivocaba cuando sugirió que en el futuro el problema no sería la censura y la represión, sino la inundación de lo vano. Una sociedad ahogada en la distracción, en un mar de insignificancia. Creo que fue muy específico. Vamos a mencionar México por su población de 127 millones de habitantes, que es una influencia poderosa para América Latina. Manuel Gil Anton, profesor del Colmex, que es una universidad de investigación en ciencias sociales y de humanidades, dijo: en el contexto de la discusión sobre la reforma educativa en julio del año pasado, decía, menos parloteo y más silencio para oír a los que saben. Y me parece que, aunque parezca paradójico, en la búsqueda de la justicia, el orden y el bienestar colectivo, es necesario jerarquizar y dar el lugar que corresponde a aquellas personas que tienen mayores conocimientos. Pienso que hacer silencio, como notó Kierkegaard, es la cura al problema moderno, tanto en un sentido individual y espiritual como social, colectivo y político. Hacer silencio aquí significa primero escuchar, poner atención, no distraerse, profundizar en el pensamiento, no opinar, abrirse al conocimiento, en una escucha activa. Seguramente resulta enriquecedor remitirse a la distinción clásica entre opinión y conocimiento. ¿Y quién mejor que Platón en su libro de la República? En el contexto de una sociedad o ciudad justa, para Platón,
aquellos que se deleitan solamente, decía Platón, en las experiencias de los sentidos, en los colores, las figuras y en todos los objetos que las artes producen, lo que hoy llamaríamos el consumismo, no acceden realmente al conocimiento. Suyo es solamente el mundo del cambio, del devenir, de lo impermanente. El hombre que sabe es, en cambio, aquel que es capaz de observar tanto la cosa como aquello en lo que participa la cosa. Es aquel, es decir, que contempla la forma, la idea, el arquetipo, que se manifiesta en una imagen particular, pero que persiste en su unidad inmutable. Por ejemplo, aquel que no solo contempla los cuerpos bellos de alguien, sino que contempla y estudia racionalmente la idea de la belleza en sí. Aquel que contempla el ideal de justicia o del bien y que se rige por esta idea trascendente y no de manera cambiante según el capricho del momento. El que sabe es aquel que contempla lo universal, lo que siempre es bueno, bello y verdadero, y no es contingente, digamos, las circunstancias y los apetitos y deseos mutables. Platón hace otras tres importantes distinciones que quiero llamar en este momento. Primero, el conocimiento es de aquello que es, mientras que lo propio de la opinión no es el ser como tal, sino el devenir. Segundo, lo que cambia y por lo tanto no tiene la misma cualidad ontológica, de la misma manera que no se puede confiar mucho en el humor de una turba o de una muchedumbre. Y tercero, el conocimiento es de aquello que es uno, mientras que la opinión es de lo múltiple. El conocimiento es aquello que se busca en sí mismo, es lo propio del filósofo, que ama el conocimiento en sí. En cambio, la opinión es lo que tiene una relación utilitaria, instrumental, con las cosas del entorno. De una manera más moderna, podríamos decir que el que conoce es el que sabe ver el patrón que subyace y no nos deja llevar por el calor del momento y las manifestaciones superficiales de un fenómeno, pues tiene una educación que le permite ver la fuente o el origen, digamos, de cuál surge lo particular. Una de las cualidades que Platón siempre enaltece es la memoria. La tiranía de la opinión es justamente la tiranía de lo nuevo, de lo que no está subeditado a una tradición o a una escuela de pensamiento, de lo que no se acuerda del origen y evolución de una idea. La filosofía clásica nos diría que existen cosas como lo bello, lo bueno y lo verdadero, independientemente de si estas ideas existan más allá del mundo sensible, y que estas ideas o ideales son aplicables siempre de manera positiva, en el mejoramiento de una persona o, digámoslo así, del alma. Igualmente hay personas que por sus méritos filosóficos o científicos conocen lo verdadero, bello y lo bueno. Y estas personas, si nos regimos racionalmente, deberían de tener un papel de liderazgo preponderante y por ello mismo su conocimiento debería imponerse y darle algún privilegio a las opiniones de la masa. Platón utiliza una alegoría que me encanta de un barco en el que se presenta un motín y el dueño del barco no tiene realmente conocimientos de navegación y está sordo y casi ciego, y los marineros empiezan a agitarse y lo encadenan. Entonces se hace bulla para ver quién va a capitanear la nave y todos tienen opiniones, pero finalmente empiezan a alabar no a aquel que muestra conocimientos, sino a aquel que parece ser más astuto,
en idear cómo podría tomar el control de la nave. Los marineros no saben que para realmente llevar a buen puerto un barco hay que tener ciertos conocimientos del arte de la navegación, de la meteorología, astronomía y demás. Incluso cuenta Sócrates que empiezan a dudar de que tal cosa como tener el auténtico conocimiento de piloto es posible. Así que el verdadero piloto pasa desapercibido y solo podemos imaginar el destino desastroso de la navegación. Esta historia ilustra muy bien la condición actual de la sociedad de la opinión. Al considerar que la verdad es relativa, devaluamos el conocimiento y nos ponemos en manos de la tiranía de la opinión, arriesgándonos a naufragar como una sociedad por defender el valor de la autoexpresión por sobre todos los demás. Curiosamente, este valor de autoexpresión es el mejor combustible para el capitalismo digital, en el que el nuevo combustible de la economía son justamente los datos que producen las personas en línea, simplemente opinando y consumiendo entretenimiento. Muchas gracias, espero que quede una reflexión profunda y una aproximación a una escucha activa de lo real y no lo superficial. Muchas gracias.